es el saldo que recibe de forma periódica un trabajador de mano de su empleador, a cambio de que éste trabaje durante un tiempo determinado, produzca una determinada cantidad de mercancías equivalentes a ese tiempo de trabajo. El empleado recibe un salario a cambio de poner su trabajo a disposición del jefe, siendo estas las obligaciones principales para la relación contractual. Un poco de la historia del salario. Los esclavos. Aunque no recibían un salario, su amo debía alimentarlos para mantenerlos en condiciones físicas para el trabajo. Luego se prohibieron estas prácticas en el siglo XVIII para darle paso a la servidumbre, que debido a la extinción de los esclavos se extendió por toda Europa. Siguiendo con los artesanos. Al principio de la Edad Media, el trabajador alcanzaba la posibilidad de ser libre, vendiendo en el mercado los productos que elaboraba con sus propias manos y sus propios materiales. El siervo ya no pertenecía al señor feudal, pero estaba atado a sus tierras y obligado a pelear en su nombre. Aún así, poseía libertad para labrar parcelas propias. Diferencia entre salario y sueldo. El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente. Se aplica más bien a trabajos manuales o en talleres. Por el otro lado, el sueldo se paga por quincena o mensual, ya sea por trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficinas. Es muy importante para nuestras vidas. Imagina que no contaras con un salario. ¿Cómo podría subsistir? Por ello debemos tener un empleo donde seamos bien remunerados. De él depende nuestro prestigio, nuestro estilo de vida y el de nuestras familias. Elementos del salario. Salario base. Es la retribución que se fija por unidad de tiempo. Normalmente se hace mensual o bien por la realización de una obra o servicios determinados en los contratos de obra o de servicio. Complementos salariales. Consiste en aportaciones a los trabajadores en funciones de una serie de circunstancias relacionadas con el trabajo, como son responsabilidad, nocturnidad, disponibilidad, suciedad, y con sus características personales, tales como antigüedad, conocimientos especiales, idiomas, etc. Hora extraordinaria. Son las horas de trabajo que los empleados realizan voluntariamente por encima de su jornada laboral, aunque siempre dentro de ciertos límites legales. Pagas extraordinarias. El artículo 31 del Estatuto de los Trabajadores indica que el trabajador tiene derecho a 2 gratificaciones extraordinarias al año, una de ellas con ocasiones de las fiestas de Navidad y la otra el mes que se fije por convenio colectivo o por un acuerdo entre el empresario y los representantes legales de los trabajadores. Habilidades administrativas en el manejo del salario. Un salario basado en la habilidad es una alternativa al salario basado en el puesto. En lugar de que el título del puesto de un individuo determine la categoría del salario, el pago por habilidades es llamado también algunas veces pago por competencia. Se establecen niveles de salario con base en la cantidad de habilidades que tengan los empleados o el número de tareas que puedan llegar a realizar. Estructuras salariales interna y externa. 2 conceptos importantes asociados a la idea de justicia o equidad. En el caso de las retribuciones, son la estructura interna y la estructura externa. Mientras que en la estructura interna se refiere a lo que se considera una retribución justa dentro de la estructura de retribuciones de la propia empresa. La estructura externa hace referencia a lo que se considera una retribución justa con relación al salario que pagan en otras empresas por un trabajo similar.
Salario ordinario. Es el que percibe el trabajador como remuneración por los servicios prestados dentro de su jornada ordinaria de trabajo. Salario fijo o variable. Es cuando se pacta por unidad de tiempo, se denomina fijo. Por unidad de obra o a nivel de ventas es considerable variable. Cuando una persona realiza un trabajo profesional o cumple una determinada tarea en una empresa, espera recibir un pago por su esfuerzo. Dicha recompensa o retribución se reconoce como remuneración. Para la economía, un incentivo es un estímulo que se le ofrece a una persona, una empresa o un sector, con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento del personal.